¿Por qué el mensaje de adorar al Creador es tan importante en el llamado de los tres ángeles? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles una vez más la bienvenida a esta serie titulada Presente 7. Estamos, gracias a Dios, en la lección número 7 para el 13 de mayo del año 2023. Ya el trimestre básicamente está por llegar a su final, ya no quedan muchas lecciones. Y pues la verdad es que ha sido una lección de mucho aprendizaje, de mucha bendición y ojalá que verdaderamente haya podido quedar bien grabado en nuestra mente cada uno de los conceptos, cada uno de los temas que hemos estudiado hasta este momento. Y pues gracias por acompañarnos también en este nuevo repaso de la lección. Quiero pues aprovechar este momento, ¿verdad? Si tú eres nuevo en el canal, si aún no te has suscrito, quiero invitarte a que lo hagas, a que te suscribas a este canal. Si activa allí en la parte de abajo la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video pues te llegue a ti ese mensaje con la notificación de que se ha subido un nuevo video. Y pues no olvides, por supuesto, dejar tu like si es que te gusta este comentario. No olvides compartir, comentar con nosotros y así pues ayudarnos a enriquecer el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección de esta semana y lleva como título Adoren al Creador. Es una invitación, un llamado que está basado justamente en el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel pues nos hace esa invitación, ¿no? A adorar al Creador, adorar a Dios. Pero vamos a ir al versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Dice allí la palabra de nuestro Dios: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Es sorprendente que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos siga reforzando, nos siga hablando pues acerca de Dios como creador. Es sorprendente porque uno pensaría que el libro de Apocalipsis solamente habla de bestias, solamente habla de destrucción, solamente habla pues del tiempo del fin. Pero es aún más sorprendente el hecho de que el mensaje de Apocalipsis es a volver al principio, que en este caso volver a nuestro Creador y adorar a nuestro Creador. Y eso es justamente lo que vamos a abordar en la lección de esta semana, porque el tema de la adoración y especialmente el tema de la creación como tal es un tema que ya en sí es maravilloso, es bonito, pero cuando tú lo contrastas con el conflicto cósmico que estamos viviendo en nuestro mundo entre el bien y el mal, entonces ya tú puedes encontrar el papel tan trascendente que tiene esta temática dentro de la salvación del ser humano y dentro pues al final de cuentas del conflicto entre el bien y el mal. Y vamos entonces a entrar de lleno a la lección de esta semana y para ello vamos a ir entonces a la parte del día domingo, un compañero en la tribulación. La parte del día domingo es básicamente pues una explicación del contexto, por así decirlo, de cierta manera de lo que es el libro de Apocalipsis y su autor. Y vamos a ir a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Vamos a ir allí a la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 1:9 para poder entender pues justamente ese contexto, ¿verdad? Y miren lo que dice allí la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 1:9.
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Mira, al libro de Apocalipsis nos da una explicación, por así decirlo, de quién es su autor y cuál era la situación que su autor estaba viviendo en ese momento. Y dice allí Apocalipsis 1:9 que en este caso el autor es Juan. Juan es el autor de este libro y él se encontraba, dice allí, prisionero en la isla de Patmos y estaba allí por una razón en específico. Dice allí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan se encontraba prisionero a causa del Evangelio, de la predicación del Evangelio que Juan, como apóstol de Jesucristo, estaba llevando a cabo. Había sido tomado como prisionero y había sido llevado pues a la isla de Patmos, y allí pues él estaba en esa situación que pues no era tan favorable para él, que no era algo pues agradable en su vida. Y mira, y yo quiero llevarte a otro texto también muy importante para entender esta parte de la lección. Se encuentra en Juan 16:33 y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice allí Juan 16:33, Jesús hablándole a sus discípulos menciona esta cuestión, que Él nos ha traído paz a la vida del ser humano. El propósito de Dios para el ser humano es justamente que el ser humano pueda encontrar pues esa paz en su vida, pero también nos hace una advertencia, ¿verdad? ¿Cuál es la advertencia que menciona Jesús? Dice la última parte del verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Mira, sin duda alguna el autor de Apocalipsis estaba pasando por eso, ¿no? Estaba pasando por un momento de aflicción. Creo que pues estar como prisionero en una isla básicamente desierta, donde pues estabas ahí recluido, probablemente con trabajos forzosos y muchas otras cuestiones más, no era algo agradable, no era algo bonito. Y es que hay una realidad, aunque somos seguidores de Jesús, aunque somos cristianos, no estamos exentos de las aflicciones, no estamos exentos de las complicaciones de la vida, de esos momentos en los que el enemigo busque derribar nuestra fe. No estamos exentos de eso, al contrario. El mismo Jesús nos aseguró que vamos a pasar por aflicciones, que vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Pero me gusta porque dice allí la última parte del verso 33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras fueron registradas por Juan, el mismo Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Entonces yo creo que cuando Juan se encontraba en la isla de Patmos y lo que describe ahí específicamente en el verso 9, que él era prisionero a causa de Jesucristo y de su evangelio, yo creo que Juan sí tenía bien presente las palabras de su evangelio cuando fueron dichas por Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es maravilloso porque en esas palabras de Jesús deja una confianza, deja una promesa para el ser humano. Si Él ha vencido el mundo, entonces nosotros también podemos vencer al mundo. Si Él ha vencido las aflicciones, ha vencido la muerte, ha vencido la tentación, nosotros también podemos hacer eso. Entonces son palabras de motivación, de aliento. Y el libro de Apocalipsis no es solamente un mensaje de destrucción, de muerte, sino es un mensaje también lleno de esperanza y consuelo para aquellos que sufren. Entonces, qué maravilloso es saber que en medio de las aflicciones Dios está a nuestro lado. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte del estudio, la parte del día lunes, porque ya en la parte del día lunes, te decía, el domingo, pues es solamente un contexto, ¿no?
pero en la parte del día lunes creo yo que ya se entra de lleno a lo que es la lección o la temática que trata de abordar el autor durante la lección como tal, ¿verdad? Y en la parte del día lunes vamos a hablar acerca de un punto muy importante, lo que decíamos al principio. La relevancia que tiene el tema de la adoración, el tema de Dios como creador, tanto en el plan de la salvación como en este caso el conflicto entre el bien y el mal. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, la parte del día lunes que lleva como subtítulo Adora al Creador. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 14, 7. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Volvemos a lo que es el mensaje de los tres ángeles y dice allí el texto bíblico. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, si te das cuenta, Apocalipsis 14:7 es un llamado muy específico, un llamado muy directo para el ser humano. ¿Y cuál es ese llamado? Dice allí Apocalipsis 14:7, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. En pocas palabras, es un llamado a adorar a Dios como nuestro creador. Y qué maravilloso es esto, porque es un mensaje muy importante para la sociedad, para el mundo en el que vivimos. Hoy en día parece ser que el tema o más bien la posición en este caso de la evolución como el desarrollo de este mundo y lo que originó la vida en este mundo ha tomado muchísima fuerza. Los científicos hoy en día, el mundo científico ha buscado las maneras de fundamentar esta teoría y así poder entonces demostrar la existencia de este mundo. Y si tú analizas todos los puntos de vista científicos, o en su mayoría, tienen como fundamento, como base, alguna cuestión que excluye a Dios de la ecuación. Quita a Dios como originador, como creador de este mundo, y deja al azar, deja en este caso a la naturaleza como el originador de la vida en este mundo. Y creo, mira, que esto es una cuestión muy importante, porque como te decía hace unos momentos, el último mensaje que nos da el libro de Apocalipsis y el mensaje que será predicado en los últimos días es un llamado a volver al principio, un llamado a volver a nuestro creador, al origen de la vida del ser humano. Y creo que eso es algo realmente importante, porque mira, llama la atención la manera como describe Apocalipsis 14:7 al Creador. Dice allí la última parte del verso: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado de parte de Dios para el ser humano es a adorar al creador de este mundo. Y es que, mira, la verdad es que no hay nada en este mundo que no lleve el sello de la creación de Dios. Todo. Nosotros podemos mirar a nuestro alrededor, incluso podemos mirar nuestro cuerpo, cómo funciona, y es sorprendente, es maravilloso. Y hablando un poco de lo que te decía hace unos momentos, ¿no? De lo que es la teoría de la evolución, la verdad es que resulta una teoría bastante difícil de creer, porque realmente tú ves cómo funciona nuestro mundo, nuestro cuerpo, y es sorprendente porque ahí tú puedes darte cuenta que alguien tuvo que haberlo creado, que no es una cuestión que haya simplemente aparecido de la nada, sino que alguien tuvo que haber intervenido para tener un diseño tan perfecto, tan maravilloso. Y mira, realmente el negar a Dios como creador de nuestro mundo, porque al final de cuentas, a quien, como lo hemos dicho en otras lecciones,
a quien le rindamos nuestra adoración será a quien verdaderamente estamos entregándole nuestra vida por completo. Y mira, el negar a Dios como creador básicamente es negar incluso la existencia de Dios. Eso es algo, la verdad, que bastante delicado en esta cuestión, y es la trampa, es la manera como Satanás busca hacer dudar o hacer creer al ser humano que Dios no existe. Porque te digo, negar la creación, negar que la creación es el origen de la vida en este mundo, es básicamente negar a Dios. Es básicamente eso, es negar la existencia de Dios, negar a Dios como el ser poderoso en este mundo, como en este caso lo más importante en la vida del ser humano. Entonces te das cuenta que detrás de todas esas teorías de la evolución y de las demás teorías del Big Bang y de otras más que existen, que nos hablan del origen de la vida y que excluyen a Dios de la ecuación, nos damos cuenta que detrás de todo eso hay alguien más. Hay alguien más que desea que la adoración no vaya a Dios. Y la verdad es que en este punto yo me atrevo a decir que a Satanás no le importa tanto en lo que creamos, sino simplemente le interesa que no creamos en Dios como nuestro creador. Y eso nos lleva a muchos otros problemas teológicos. Por eso la importancia y el llamado en este caso de Dios a reconocer a Dios como nuestro creador. Ahora, pasemos a la parte del día martes. Un Dios que está cercano, porque mira, esa es otra cuestión muy importante que como seres humanos creo que debemos entender. Existen también muchas otras teorías, como en este caso el panteísmo, en este caso lo que es el ateísmo, que nos enseña que pues Dios creó este mundo, creó lo que existe, pero en este caso pues lo dejó a su suerte. Hay una corriente de pensamiento que enseña eso, ¿no? Que Dios creó este mundo, pero pues se olvidó de él y listo, y nada más lo creó y vean cómo se la arreglan ustedes. Pero la verdad es que nosotros tenemos un Dios que es muy cercano. Un Dios que aunque creó el sol, la luna, las estrellas, que son cosas extraordinarias, que incluso su funcionamiento el ser humano simplemente no alcanza a comprenderlo, a pesar de ello, en este caso, pues Dios no es un Dios distante de su creación, sino que es un Dios bastante cercano a ella, un Dios que se preocupa por lo que sucede en nuestro mundo. Y mira, yo quiero invitarte a que leas junto conmigo Hechos capítulo 17, versículo 27. Hechos 17, 27. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Hechos 17, 27. Es un texto que nos habla justamente acerca de este aspecto. Hechos 17, 27. Dice ahí el texto bíblico: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La verdad es que aunque Dios es nuestro creador, es el originador de esta vida, es el ser más supremo y más poderoso que pueda existir en este universo y en cualquier otro universo y en toda la historia de la humanidad, no ha existido otro Dios como Dios y no va a existir después de Él ni antes de Él, que al final de cuentas Dios no tiene ni un principio ni un final, pero solamente por dejar bien en claro que como Dios no hay otro, lo menciono. Me llama la atención que, como dice aquí el verso 17 en la última parte, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es un Dios cercano. Yo te decía, Satanás ha buscado la manera de hacernos creer que, bueno, la evolución, Dios creó a lo mejor sí este mundo, pero lo dejó a su suerte. Y a veces el dudar que Dios haya, o más bien el creer que Dios haya hecho esto de dejar el mundo a su suerte,
es algo también peligroso. ¿Por qué razón? Porque mira, al final de cuentas, hacer esto es quitarle el sentido a la existencia del mismo ser humano. La vida del ser humano sin Dios no tiene ningún sentido. La verdad es que la vida del ser humano sin Dios no tiene ningún propósito. El decir que Dios se ha distanciado del ser humano o que Dios simplemente nos creó y nos dejó aquí para sufrir y listo y nada más, es una cuestión bastante equivocada y que nos lleva a creer que en este caso al ser humano no le interesa a Dios, que en este caso pues simplemente somos piezas en este rompecabezas que es este mundo y pues es algo que le quita ese propósito y ese sentido a la vida del ser humano sobre esta tierra. Y creo la verdad que al final de cuentas no es el propósito de Dios que el ser humano se sienta así. Te digo, es maravilloso saber que Dios está cercano a nosotros y lo estaba antes de la entrada del pecado a este mundo, porque si nosotros analizamos Génesis capítulo 3, vamos a encontrar que después de que Adán y Eva pecan, dice que Dios pues se acercó y preguntó dónde están, se acercó a ellos, los buscó y esto era una práctica habitual en Dios, porque después de haber creado este mundo y a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, Dios iba, acudía, platicaba con ellos, hablaba con ellos. Y después de la entrada del pecado a este mundo, Dios no abandonó al ser humano, al contrario, dice la historia que fue y los buscó y nos sigue buscando y por eso envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces es maravilloso saber que nuestro Creador no es un Creador que simplemente nos hizo y listo, sino que es alguien muy cercano a nosotros y que podemos hallarlo con mucha facilidad. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles, Evangelio, Juicio, Creación. Un título que me llama muchísimo la atención, porque mira, si nosotros volvemos a Apocalipsis 14, versículo 7, vamos a encontrar justamente este mismo orden en el llamado de los tres ángeles, especialmente en el llamado del primer ángel. Mira lo que dice allí nuevamente Apocalipsis 14, 7. Dice el texto bíblico: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Desde el versículo 6 encontramos que en este caso el primer ángel lleva el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Cuando da ese mensaje, el llamado es a adorar, en este caso a Dios como nuestro creador, porque la hora de su juicio ha llegado. Es un mensaje, la verdad que es maravilloso de parte de nuestro Dios y que se relaciona muchísimo en este caso con lo que hemos venido estudiando acerca de Dios como nuestro creador. ¿Por qué razón? Porque mira, están íntimamente relacionados, están estrechamente relacionados. Sin el Evangelio, el ser humano no tendría la oportunidad de la salvación. Sin el Evangelio, el ser humano no podría alcanzar la vida eterna. Sin el Evangelio, no saldríamos libres del juicio, sino al contrario, seríamos condenados en el juicio. Pero es gracias al Evangelio, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que el ser humano puede salir libre del juicio. Y en este caso, el llamado para el ser humano es adorar a nuestro Creador. Son cuestiones que, como te decía, están íntimamente relacionados. Y mira, yo quiero mostrarte lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 17. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Colosenses 1, 13 al 17. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira, el versículo 14 específicamente dice allí, en este caso, que el ser humano ha alcanzado la salvación, la redención por Jesucristo, por su sangre en la cruz del Calvario.
Y ahora el versículo 15 al 17 menciona lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo argumenta que Jesús en este caso es nuestro creador. Y vuelvo a repetir, y lo repito porque es el énfasis principal de Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Jesús es no solamente nuestro creador, sino que también es en este caso nuestro redentor. Y qué sorprendente, y nosotros lo vamos a ver de hecho en la última parte de la lección, pero es que mira, realmente este es un aspecto muy importante, porque si nosotros leemos otro de los textos que vamos a analizar en este momento, que es Romanos capítulo 5, versículos 17 en adelante, vamos a encontrar por qué es importante esta cuestión de Dios como nuestro creador y redentor. Romanos capítulo 5, versículos 17 en adelante, dice allí el texto bíblico: Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en mi vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Mira, volvemos a la cuestión que hemos venido mencionando. Quitar a Dios de la ecuación, quitar a Jesús como nuestro creador, le resta importancia a la salvación y a la redención del ser humano. ¿Por qué razón? Te lo explico en otras palabras lo que Pablo menciona en Romanos 5, 17 al 19. Mira, si Adán es producto de la evolución, quiere decir que la muerte, quiere decir que el pecado siempre ha formado parte de la historia de este mundo. Siempre ha formado parte de la historia de este mundo, y básicamente podríamos decir entonces que no es un problema, sino que es parte de la naturaleza de la humanidad. Ahí tú te das cuenta que lo que es la teoría de la evolución y todas esas teorías que hablan acerca del origen de la vida, si quitamos a Dios, quitan en este caso incluso la temática de la maldad en este mundo, y quiere decir que simplemente es algo normal y que nunca va a terminar y que nunca va a tener un final esta situación. Por eso es que te decía la importancia de reconocer a Dios como nuestro creador, y por eso la importancia de este llamado del primer ángel, un llamado a volver a nuestro creador, a adorar a nuestro creador y a reconocer a Dios como el único creador de este mundo. Porque te digo, si quitamos a Dios de la ecuación como creador, entonces, y como redentor, entonces quiere decir que el pecado siempre ha formado parte de la vida del ser humano y va a seguir formando parte. Y qué terrible es imaginar un mundo así. Si de por sí en el mundo en el que estamos, en el entorno en el que nos desarrollamos, ya resulta triste, desesperante, ya resulta incómodo vivir en una sociedad donde el ser humano constantemente está haciendo cosas terribles. Ahora imagínate vivir así para siempre, y que siempre haya existido eso. Es algo que me parece a mí insoportable, y que no creo que sea algo que realmente le dé todavía más sentido a la vida del ser humano. Entonces es importante ese reconocimiento de Dios como nuestro creador, porque nos lleva en este caso a no solamente a
mostrar dónde se origina el pecado en este mundo, sino sobre todo en este caso que nos lleva a la idea de que un día el pecado va a terminar. ¿Y cómo va a terminar? Va a terminar a través de ese juicio final que se va a llevar a cabo. ¿Y cómo tengo yo la seguridad de salir libre? Pues gracias al Evangelio y a lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, eso es algo especial y algo que debemos tener siempre bien presente en nuestra mente. Ahora, pasemos a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves, el Creador en la cruz. Mira, nuevamente Apocalipsis 14:7 nos hace un llamado muy especial, un llamado que realmente es importante y nosotros debemos considerar a Dios como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Nosotros le pertenecemos a Dios por esos dos motivos, porque Él nos creó y porque Él nos redimió. Y eso es algo también que es especial, que es único. Saber que Dios no se dio por vencido cuando el pecado entró a este mundo. Saber que, bueno, yo no los hice, pero los voy a salvar. No, sino que al contrario, Dios siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Dios siempre ha estado presente en la historia de nuestro mundo y siempre con un interés muy específico: salvarnos, redimirnos del pecado y de su condenación. Pero ahora va otro aspecto muy importante. ¿Cómo nosotros como seres humanos, si reconocemos que Dios es nuestro Creador, si reconocemos que Dios es nuestro Redentor, ¿cuál debiera ser mi respuesta? ¿Cuál debiera ser la respuesta del ser humano a esta cuestión tan importante? Bueno, la respuesta nuevamente nos las da el versículo 7 y es el llamado del primer ángel. Adorad, en este caso, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál debiera ser la respuesta del ser humano a este punto importante del tema de Dios como nuestro Creador y Redentor? La respuesta debiera ser rendirle nuestra adoración solamente a Él. Esa es la respuesta que el ser humano debe mostrar a Dios, rendir nuestra adoración a Él. Creo que es importante entender este aspecto. Mira, yo quiero finalizar esta lección haciendo justamente este llamado, un llamado a volver al principio. Al final de cuentas, cuando Jesús venga por segunda vez, va a recrearnos, es decir, va en este caso a tomar nuestra vida llena de pecado, llena de errores, y la va a transformar por completo, no solamente físicamente, sino también en el aspecto moral. Dios va a quitar el pecado de nuestra mente, de nuestro corazón, lo va a exterminar por completo, y eso es algo que realmente es especial, es maravilloso, porque nos muestra justamente el hecho de que Dios está interesado en la salvación del ser humano y nos va a llevar prácticamente al origen de la historia de este mundo, a un nuevo comienzo. Entonces, el hecho de creer que Dios es nuestro Creador le da ese poder de creer que en este caso Él puede ser nuevamente nuestro recreador, nuestro redentor. Entonces, qué maravilloso es confiar en esta cuestión, confiar en Dios como nuestro creador y como nuestro redentor. Que ojalá que entonces, teniendo esto como base, podamos confiar en Él y rendirle por completo nuestra adoración a Él. Vamos a finalizar esta lección y te voy a invitar a que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por permitirnos repasar la lección de esta semana. Una lección que nos muestra, pues, que tú eres el único creador, el único redentor y como tal, Señor, el único que merece toda nuestra adoración. Permite que podamos hacer de esto una realidad en nuestra vida, que verdaderamente nos preparemos, Señor, para poder estar contigo y así
experimentar esa recreación que harás cuando vengas por segunda vez, Señor. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.